Vamos a platicar un poco de la segunda parte del libro de Historia de la Educación en la Ciudad de México, la parte que cubre partes por lo menos del siglo XIX y del siglo XX, porque ningún libro puede cubrir todo, desde luego. Entonces yo les voy a platicar un poquito de los puntos sobresalientes de esta parte del siglo XIX que me tocó a mí y las partes que le tocaron a mis colegas Mila Davasant, Ingracia Loyo y Cecilia Greaves y Valentina Torres Septién. Yo creo que una de las novedades de la educación en el siglo XIX es la Compañía Lancasteriana. Y al hablar de la Compañía Lancasteriana quisiera subrayar dos falacias. Bueno, no quiero subrayar la falacia, sino más bien insistir en que es una falacia. Uno, el hecho de que la educación haya sido elitista, y dos, que haya habido un monopolio del clero en la educación. Entonces quiero hablar de esos dos puntos. La educación en la Ciudad de México en gran medida fue manejado por el ayuntamiento y por los maestros particulares o maestros sin licencia que cobraban cualquier cosa a los alumnos. Estas escuelitas estaban dirigidas sobre todo a las clases pobres. Inclusive la Compañía Lancasteriana ponía sobre la escuela un letrero que decía para los niños pobres. Y un niño rico no iba a una escuela de la Compañía Lancasteriana. Compañía no era una empresa que ganaba dinero, era una sociedad de beneficencia, donde los miembros pertenecientes a la compañía daban dinero, no recibían dinero como una ganancia. Estas escuelas que empiezan a ser importantes en la Ciudad de México a partir de la independencia son para los niños casi en situación de calle, aunque pensamos que los que no tenían realmente con qué vestirse ni la posibilidad de comer, que realmente vivían en la calle, pues no iban ni siquiera a este tipo de escuelas. Pero sí para hijos de artesanos pobres, de trabajadores de las fábricas, de soldados rasos, en fin, niños de los barrios que a veces tenían la suerte de poder asistir a la escuela y aprender a leer. Aprendían a leer en primer lugar, en segundo a escribir, aunque con la Compañía Lancasteriana empiezan a hacer las dos cosas, lo que llaman simultáneamente, pero no como con Gregorio Pérez Quintero posteriormente, que aprende a decir y a escribir la palabra al mismo tiempo, sino que en un mismo día escolar aprendían a escribir y también a leer. Primero a leer y después a escribir. Bueno, esta falacia entonces de que la educación fue elitista es completamente falso. Las escuelas manejadas por el ayuntamiento en la Ciudad de México, que son las que reseñamos más que nada en este libro, mencionamos desde luego las escuelas manejadas también por la Iglesia, pero sobre todo las de la Ciudad de México, del Ayuntamiento de la Ciudad de México, son escuelas públicas. Y hay que diferenciar una escuela pública de una escuela privada en esta época. Una escuela pública es para cualquier niño y no paga, salvo lo de siempre, de que hay que llevar una gallina al maestro el sábado porque el sueldo del maestro no le permite comer, ni el sábado, ni el domingo, ni de lunes a viernes. O sea, necesita una ayuda. Entonces los padres de esa familia contribuyen con algo, con lo que pueden. Las escuelas privadas o particulares son escuelas de los maestros particulares, por ejemplo, los franceses que van llegando en los 1830, que cobran una matrícula, una colegiatura a los niños. ¿Dónde queda la Iglesia en todo eso? La Iglesia tiene escuelas públicas. Las escuelas donde, bueno, inclusive hay leyes al final de la época virreinal, hay un decreto de Gómez Farías, hay otro de Santana, insistiendo, obligando a la Iglesia a abrir escuelas de primeras letras, es decir, poner un lugar dentro de una iglesia, un monasterio, bueno, un convento más bien, alguna institución eclesiástica, donde esa institución paga a un maestro o consigue a alguien dentro de la orden o la organización, la que sea, para darle clases, las mismas clases a los niños que si estuvieran en una escuela del ayuntamiento. No hay diferencia en esa época entre una escuela que tiene lugar, que se ubica físicamente dentro de una iglesia,
o institución eclesiástica y una escuela del ayuntamiento. Entonces tenemos esos dos mitos más bien, es lo que como se deben de llamar, de lo elitista y del monopolio del clero. Con todos estos maestros laicos, desde luego no puede haber ningún monopolio del clero. El libro trata de estos temas en la Ciudad de México para el siglo XIX, de las dificultades que hay para que los maestros cobran, las dificultades que hay para que los niños vayan a la escuela, los distintos tipos de escuelas que se van creando en la Ciudad de México en esa época. Se pasa a la época revolucionaria, más bien primero a la época de Porfirio Díaz, los esfuerzos que hay por establecer escuelas de artes y oficios, cómo se va desarrollando también la educación superior en la Ciudad de México. En Gracia Loyo ve la parte post-revolucionaria. Cecilia Greaves se enfoca mucho a la educación indígena y también al desarrollo estabilizador a partir de los 40. Y Valentina Torres Septién retoma este tema tan importante de la educación privada, que ahora sí está en gran medida, no exclusivamente, pero en gran medida en manos de la Iglesia o de corporaciones o empresas privadas. Entonces es un esfuerzo por ver algo muy particular, qué es lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Ya no es una historia general, no es una historia ni siquiera regional, tenemos historias de los estados que tienen que ver con la educación, pero es un primer acercamiento, y espero que no sea el último, a tratar de entender a la Ciudad de México como un organismo, como algo orgánico, y cómo se enfrenta a un problema que no tiene solución hasta la fecha, que es cómo educar a los jóvenes, cómo convertirlos en obedientes a las leyes, respetuosos de sus congéneres, en fin, educarlos en el sentido más amplio de la palabra. Gracias.